Muchísima, pero muchísima información porque es una noche caliente por lo que ocurrió durante este día con el cierre de FATE. Se habló mucho del cierre de FATE, se habló mucho del cierre de esta planta, hubo muchas conjeturas que lo habían hecho adrede, que el día... Cualquier empresario que sabe de un cierre de una planta, con lo triste que es cerrar una planta, sabe que no se hace esto con un día para el otro, por un lado. Por otro lado, sabe que llegar a este escenario de conflicto como el que venía teniendo esa compañía muchas veces se vuelve inviable. Y sabe también que a veces las coincidencias, pues se habló mucho si lo habían hecho adrede, de hecho el propio presidente de la Nación dijo en redes sociales como que le parecía un poco conspirativa la fecha y demás. Lo concreto es que, averiguando bien los detalles, la trastienda, no, estaba proyectado, planeado hace tiempo, hubo un proceso preventivo de crisis y te tengo para mostrarte parte de la trastienda de lo que viene ocurriendo en ese corredor, el corredor de la zona norte del Gran Buenos Aires, donde desde hace muchos años hay conflictos que fueron increyendo, conflictos que no terminaron bien, conflictos que tenían en la historia, como Lear, como en el caso de Kraft, como en el caso de FATE, como en el caso de Bridgestone, muchos no tuvieron un final feliz. Muchos terminaron con, ¿se acuerdan el sueño del Asorio Nacional y Populares que tenían en su momento dentro del sindicato de la izquierda? ¿Se acuerdan también cuando se bloqueaba en su momento una y otra vez para que no se produzca en Lear? Mirá este informe que tiene un resumen de lo que pasó en los últimos años y vamos a analizar cómo se llega a una situación como la de hoy. Mirá. El sindicato de neumáticos acaba de denunciar a la empresa FATE por prácticas antisindicales, una de ellas el acopio de productos y no abastecer la demanda interna. No podemos ser de ninguna manera que un grupo muy chiquito ponga en riesgo 150.000 empleos. Tenemos una situación de atraso salarial y desde febrero no tenemos aumento. Los neumáticos no se están produciendo ahora. Las plantas decidieron cerrar porque están bloqueadas además. Estamos en una situación límite. Están movilizados todos los gremios, ¿no? Afiches de apoyo a la huelga de los fabricantes de neumáticos. Se ven desde hace semanas en diferentes ciudades argentinas. Contienen firmas de decenas de sindicatos que apoyan la iniciativa que hoy amenaza con paralizar la industria automotriz del país. Sí, corte de la Panamericana, se agrava el conflicto por masivos despidos en Terra Busi. Se da una situación de extrema violencia, ya no es confusión, es extrema violencia. Vamos por atrás también los manifestantes y encaran decididamente el conflicto de la empresa Kraft Terra Busi. De momento son 28 los compañeros que han despedido. Y alrededor de 28 sobre un total de 100. Nosotros vamos a pelear por estos compañeros para que queden efectivos. Por una cuestión de carácter político, estamos impidiendo el crecimiento de la producción, del empleo y del funcionamiento de los trabajadores. Esta mañana, trabajadores de la autopartista Lear volvieron a cortar la Panamericana, siguen reclamando la reincorporación de los trabajadores. Y si Tomada quiere solucionar el conflicto, lo tiene que arreglar con nosotros, con los delegados. Y si no quiere arreglar el conflicto, esto cada vez va a ir más creciendo. Hace pocos meses, Javier Madanes Quintanilla había dicho, es lo mismo venir a trabajar que no venir a trabajar. Hay como tres aristas muy complejas de esto que pasó hoy. Una que tiene que ver con un cambio de modelo. Se abrieron las importaciones chinas bajaron los precios y no se podía competir. Otra que tiene que ver con conflictos recurrentes. Tenías conflictos con una representación gremial de izquierda más alineada al Partido Obrero que, según palabras en su momento del propio Madanes, querían gestionar la fábrica. Decía en otra entrevista que veía durante el día de hoy, decían, bueno, el problema era que ¿quién quiere manejar la fábrica? ¿La empresa o el gremio? Decía en su momento Madanes Quintanilla. Y la tercera pata es algo que es irremediable, imposible de evadir, que es la empatía que siempre se produce en este contexto con las 920 familias que se quedan sin trabajo en esta situación. Digo, es un tema súper complejo que vamos a analizar con esta mesa. También vamos a analizar el paro que viene, las actividades que se frenan. Santi Bulat, muy bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
¿cómo ves lo que pasó hoy? ¿Cómo ves la consecuencia? Viste que se habló mucho de que se frenan. Santi Bulat, muy bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo ves lo que pasó hoy? ¿Cómo ves la consecuencia? Viste que se habló mucho de, bueno, se eligió el día D. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, algo de eso puede haber habido, no lo sé, la verdad. Pero sí, en medio del debate que se va a dar ahora, que igual creo que de todas maneras va a pasar esa reforma laboral, lo que vos venías diciendo es completamente cierto, digamos. Es un sector, como tantos otros también, que venían de una economía recontra cerrada, aranceles que se bajaron a la mitad, importaciones que subieron casi más del 40% y los precios en términos reales cayeron cerca de 38%. Uno busca simplificar, ¿viste? Por los tiempos de la tele, pero vamos a tratar de darte un contexto global de lo que está ocurriendo. Y como te decía, en este momento, en vivo, allí en la planta, está Rama Fornataro. Rama, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo es el clima ahora cuando la justicia dijo que es inminente el desalojo en la planta que se está... ¿Qué estás viviendo ahora? Contanos. Hola José, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, estamos acá en la planta de FATE de San Fernando y la situación es realmente bastante angustiante para las familias, para los trabajadores que han sido despedidos hoy a la mañana. Fíjate que nosotros estamos en el portón. En el turno mañana, que es el primero de las 5 de la mañana, los trabajadores cuando querían ingresar a sus puestos de trabajo se encontraron con esto. Después de un fin de semana largo de carnaval, lunes y martes feriado, algunos incluso estaban de vacaciones. Y fíjate el cartel que se viralizó en realidad una pancarta, un papel en realidad que se le entregaba a cada trabajador que después ingresó a FATE y se enteró de su despido. Bueno, este era el cartel que tenían hoy a las 5 de la mañana, cuando estaba el turno. Era una pancarta bastante grande que lo que decía básicamente es que iban a cesantear a todos porque iba a cerrar la planta. Mientras tanto, obviamente aquí continúan las familias. Yo te voy a mostrar, José, cómo es toda la planta de FATE. Estamos acá, están todas las familias en el costado de esta calle, que es Blanco Encalada, de alguna manera haciendo una guardia y aguantando, bancando a las familias, a los colegas, porque también hay de otras plantas, por ejemplo, una muy conocida italiana que está en Merlo. Entonces prácticamente todo el sindicato de Sudna se ha congregado aquí para obviamente apoyar el reclamo y obviamente de alguna forma, Miguel, gracias por tu tiempo, que reabra la fábrica. No sé cómo lo ves vos, cómo estás pasando estas horas. Gracias por este tiempo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y la verdad que es muy angustiante lo que estamos pasando. Sinceramente no esperábamos esta situación de que la fábrica se maneje de esta manera, de poner un cartel que cierra después de una trayectoria de casi 80 años. Y la situación, digamos, nos sorprendió a todos los trabajadores. José, te escucha Miguel. Miguel, buenas noches. Contanos un poco tu historia. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en FATE? ¿A qué te dedicás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas José. noches. Yo ingresé en la planta FATE en el año 2008. Actualmente tengo el cargo de secretario ejecutivo de la seccional San Fernando. Al igual que el resto de mis compañeros de planta, también he recibido el telegrama de despido. Yo estuve trabajando mucho tiempo en la planta de lo que es Radial Camión cuando ingresé a FATE, que en ese momento era decir la niña bonita de FATE, porque era una mini planta medianamente nueva donde hacían cubiertas de Radial Camión que no se estaban haciendo acá en la Argentina. Y desde el 2008, bueno, obviamente como trabajadores siempre hicimos reclamo, pero siempre hemos obtenido distintos tipos de acuerdos con la empresa, ¿no? No es que hemos reclamado y hemos sido intransigentes o hemos discutido paritaria y cerrando a no discutir. Hemos hecho un montón de acuerdos con la empresa en sectores para lo que es métodos de trabajo en máquinas. Pero bueno, la situación de hoy la verdad que nos tiene a todos bastante choqueados. Miguel, ¿tenían señales concretas? ¿Tenían algún tipo de mensaje previo? ¿Hubo algún tipo de comunicación que les hiciera avisorar lo que finalmente ocurrió? Mirá, había estado circulando un mail que decía que iba a llegar un paquete a la casa de los trabajadores, que se había dado, digamos, a ciertos compañeros de una antigüedad mayor a los 20 años, en el cual nosotros obviamente hablamos con la gerencia de acá de FATE,
La gerencia dijo que desconocía el mail que estaba circulando, que era de Andriani, y nosotros, obviamente, ante la incertidumbre de los compañeros, le transmitimos de que la empresa decía que no reconocía lo que era el mail. Después, obviamente que ante la situación que es de público conocimiento, que el tema de las importaciones, hubo una baja productiva, pero la empresa también se adecuó a una cierta cantidad de personal, haciendo arreglos voluntarios, pero no esperábamos esta situación que estamos atravesando, porque no es que dio un indicio a decir cierro de la noche a la mañana. Miguel, muchas gracias por tu testimonio. En un ratito de Rama volvemos con vos con más testimonios. Un abrazo y fuerza para vos, Miguel. Muchas gracias. La situación es compleja porque tiene muchas aristas. Digo, no es tan simple. Vamos un poco a otro contexto, ¿no? Este es el contexto de la consecuencia. Uno nunca le podés desear a alguien ese cartel cuando llegas a trabajar. Son cosas que no te olvidas nunca. A mí me pasó en Red de Noticias, una señal de cable, que llegabas a trabajar y tenías un cartel y veías a la gente llorando. Digo, es imposible no conmoverte con esa realidad, pero también, hay que decirlo, se venían perdiendo entre 2 y 3 millones de dólares por mes, según declaraciones del propio presidente de la compañía. No era viable hace tiempo, según palabras del propio Magallanes Quintanilla. Y veamos otro escenario, que son los de conflictividad que se produjo también. Alejandro Crespo esto decía, mira, veámoslo. Acaban desde la provincia de Buenos Aires de colocar una conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria no significa que tenemos una solución a nada. Lo que significa es que la empresa está actuando a partir de acá en forma ilegal, pues tiene la orden de reabrir, de tener los puestos de trabajo en funcionamiento. Como esto no está ocurriendo, nos vamos a quedar en el empate acá hasta que eso ocurra. Lo que está actuando en forma totalmente salvaje es la patronal. Y por eso se dicta esta conciliación obligatoria desde la provincia de Buenos Aires. A la vez tenemos una audiencia en proceso en Capital Humano, que también la vamos a desarrollar. Y nos mantenemos aquí hasta encontrar soluciones definitivas, concretas, que ellas son la reapertura de la fábrica y la protección de los puestos de trabajo. Tanto el gobierno como la patronal son responsables. Hay momentos donde se tira demasiado y se rompe. Cuando vas a la historia reciente, mirá lo que pasaba en 2022. Esto es lo que pasaba, el contexto de la historia reciente, cuando ibas a otra situación de otro conflicto hace muy poco tiempo, donde se tomó el Ministerio de Trabajo, donde se había tomado también la planta. Sí, no es la primera vez, Sofi. En 2022 vos estás hablando, cuando había un conflicto donde decían los trabajadores que querían cobrar 200% más el precio por hora, o sea, el salario, la hora, que es lo que se pagaba en la semana. Y ahí es donde también hubo varias semanas de conflicto y se paró también la producción. O sea, esto viene de larga data. Esta compañía que se da en un contexto donde varias empresas están teniendo problemas para afrontar la producción, por un lado porque están habiendo mayor apertura de importaciones y por otro lado porque el consumo no termina de reactivar. Santi, hay un cambio de modelo que como vos recorres el país, vas a empresas de todos los tamaños, charlas con dueños y también con empleados. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo hay que interpretar esto y cómo se llega a una situación con una empresa de 80 años que en este contexto decide cerrar una planta? Sí, en términos, bueno, hay muchas cosas de micromanagement de la compañía que no sabemos, o sea, cómo se manejó la compañía en particular, hay muchas cosas que no tenemos idea, pero lo que sí sucede en términos generales es que las compañías venían con rentabilidades altas hasta 2023, sobre todo porque todo el tiempo era pongo más precio, porque la inflación estaba desbocada. Y ahora que se empezó a ordenar la inflación yendo para abajo, lo que ocurrió en general es que subieron muchos costos de transporte, de tarifas, de prepagas, de costos en general laborales y bajó el poder de traslado de precios. Entonces, ¿qué le pasó a las compañías? Los márgenes se achicaron. En Argentina los márgenes no son ya comparables a lo que son 2023 y hoy necesitan aumentar, si quiere, la cantidad que venden en un contexto, como decía Sofi, que el consumo está caído. Pero ahí, Santi, es más parecido a lo que ocurre en el mundo. Digo, los empresarios argentinos, también las generalizaciones nunca son buenos ni de sindicatos ni de empresarios, pero hubo
una gran parte que se acostumbró a un mercado donde las rentabilidades eran muy superiores. Exactamente. Es que ahora está yendo hacia rentabilidades con las que empieza a trabajar el mundo. Quizás todavía un poquito más altas porque Argentina tiene un riesgo un poco más alto. Pero ya no son esas rentabilidades. De hecho, creo que la recomendación al empresario es no te midas contra 2023 para volver a ese margen, porque muy probablemente no lo puedas volver a alcanzar. Y hoy es trabajar con márgenes más chicos, probablemente más parecidos de lo que ocurre en el mundo, comparándote con empresas un poco de lo que ocurre en el mundo también, y creciendo por la cantidad, por más gente a la que le pueda llegar, por marketing, estrategias más microeconómicas de la empresa que esperar que subir precio por la inflación. Mira, Sebastián López Pereira es consultor, tiene datos respecto de opinión pública, de lo que está pasando. Sebastián, ¿cómo se llega a un escenario como tal y qué pasa con la opinión pública? ¿Cómo se llega a un escenario como tal y qué pasa con la opinión pública? Cuando vos ves un conflicto, me acuerdo el de PepsiCo, por ejemplo, que fue también, tenías una situación de conflictividad total en la planta, al punto que cerraron la planta y se fueron para Mar del Plata. Sí, por eso, muchas cosas que van de manera concomitante, son situaciones distintas. Claramente el problema de PepsiCo en ese momento era estrictamente sindical, había un problema grave con una comisión interna y la empresa decidió cerrar. En este caso, me parece que el condimento es que la sociedad, como decías vos al principio, tiende a tener una empatía muy alta y la empresa decidió cerrar. En este caso, me parece que el condimento es que la sociedad, como decías vos al principio, tiende a tener una empatía muy alta con la gente que se queda sin trabajo. De manera simultánea también hay una caracterización de un tipo de empresario. Yo no digo que Madanes lo sea, lo que digo es que hay un tipo de caracterización que el gobierno ha hecho sobre empresarios que han abusado en los últimos años de la economía cerrada. Y la realidad es un poquito lo que recién describías vos, Santiago. Hoy los precios de los neumáticos, nosotros hacemos relevamiento de precios, pasa con las pinturas algo muy parecido, son categorías o segmentos de mercado que prácticamente hace un año y medio que no modifican demasiado los precios. Algunos suben, otros bajan, y la realidad es que es un dato objetivo. La Argentina en el año 2023 y 2024, en el inicio, era uno de los países más caros del planeta donde comprar un neumático. La inflación permitía que las ineficiencias quedaran escondidas ahí abajo, y hoy lo que tenés es un mercado que no solo sin o con menos inflación empieza a ser más transparente la ineficiencia que tenés, sino que entran a jugar competidores que estaban prohibidos o vedados hasta el 2024. Para tener una idea muy general, en el mundo de los neumáticos, el valor FOB de un producto de China está entre los 10 y 11 dólares, y el valor a salida de planta de un producto parecido al de FATE está en el orden de los 30, 35. Es muy difícil que un gomero compre a FATE, digamos. Mirá, compra a las chinas. Hoy Hernán Lacunza, que no es santo de devoción del gobierno, hablaba la micro, decía que cierre FATE es un problema micro. Que cierre FATE, claro, que cierre otra compañía y otra compañía y otra compañía, hacen a la composición macro. Y hay un tema debajo de la alfombra que es el de los precios que bien plantea Sebastián. Mirá esto que a veces TikTok ilustra, ¿no?, desde lo profundo, pero Chile y Argentina desde la mirada de consumidores, Chile y Argentina desde la mirada de los precios. Mirá qué es lo que pasaba. Esta es la razón por qué los argentinos vienen a Chile, a La Serena y a Coquimbo. El precio de una cubierta en Argentina, aquí encontramos una página web en Google, parten desde los 100.000 pesos, miren, 116, 120.000. La más económica, la cubierta o neumático más económico, vale 120 lucas, muchachos, es algo realmente impresionante. Por eso los argentinos se vienen a nuestros locales y miren nuestra página web en ventastor.cl. Los precios parten en 29.000 pesos, 29.900, 30 lucas, 30 lucas, 30 lucas. Como el peso argentino con el peso chileno están 1 a 1, la valorización de la moneda está igual. Así que esta es la razón, una de las razones por qué los argentinos vienen a La Serena y a Coquimbo. Eso pasaba como contexto, pero ahora no hay que ir a Serena. Ahora los neumáticos vienen a vos. ¿Cómo estamos en valores? Bueno, a ver, ¿qué pasó en los últimos 2 años? En primer lugar, el gobierno bajó los aranceles. ¿Qué son los aranceles? Los impuestos en la importación. Había una alícuota que era del 35%, bajó al 16% para abaratar el precio de los combustibles. de los neumáticos. Y bajaron efectivamente, más o menos según el informe de P4Q, una consultora que hace Emanuel Álvarez Agis, que fue mano derecha de Kicillof, digamos, cuando era ministro de Economía. Bajaron más o menos en promedio un 43%
ejemplo, el precio de los neumáticos. Acá tenemos que igualmente Argentina sigue teniendo los neumáticos más caros de la región o del mundo, si abrimos un poco el espectro. Más o menos cuestan $259 los 4 neumáticos con IVA incluido, pero miren lo que es en Uruguay, $244, México $200, vamos a Chile, que escuchábamos recién, $91 los 4 neumáticos. O sea, Argentina sigue teniendo todavía precios caros. Entonces acá tenemos las dos miradas. Por un lado, bajaron casi un 43% el precio de los neumáticos con la apertura de las importaciones. Más o menos crecieron 36% las importaciones, pero bueno, la otra cara es qué hacemos con los puestos de trabajo. O el debate hacia adelante es, bueno, ¿qué país tenemos? Porque están bajando los precios en ciertos sectores como el textil, el automotor, pero por otro lado también baja la cantidad de puestos de trabajo. Según la UIA, la Unión Industrial Argentina, más de 300.000 puestos, 65.000 puestos de trabajo en la industria se perdieron en los últimos 2 años. Esto es más o menos un 5% de la cantidad de puestos de trabajo que había en la industria en 2023. Bueno, un poco de archivo. No, un punto solo para tener en cuenta, digamos, cuando vemos procesos productivos en general. Digo, el neumático es insumo de camionetas, de tractores, o sea, juegan un rol importante también en la producción. Entonces, cuando se abaratan esas cosas, también hay otros productos, bienes finales que también salen más baratos, digamos, y puede tener la contracara positiva. Digamos. Pero que hay que, digamos, porque está bueno esto que decís, porque por un lado está la interpretación con varios prismas, ¿no? La del empleado que se quedó sin trabajo, que es imposible que nada, está la familia sufriendo. Por otro lado, el empresario que dice, flaco, yo no tengo una fundación, necesito que mi empresa sea rentable, no la veo, me voy a reenfocar, que va a ser como sigue la noticia, se van anunciando, es una empresa que cotiza en bolsa, se van a anunciar inversiones en otros sectores del grupo que lidera Magallanes Quintanilla y dice, deja de ser para mí una inversión estratégica la de la producción de neumáticos. Pero ¿cómo sigue, digamos, el modelo de país? Porque hoy el gobierno te dice, bueno, yo no voy a un modelo industrial, el debate es, quiero que los 44 millones, 38 millones tengan productos más baratos y desde la industria te dicen, bueno, pero no va a haber empleo. ¿Cómo es eso? Es la tensión que aparece permanentemente y que se está dando un debate fuerte en el mundo con este tema también. No solamente le escapa a Argentina en particular, que Argentina viene con un tema distinto, ¿no? El mundo siempre en general fue muy abierto y ahora está empezando los debates para cerrarse más y Argentina fue muy cerrado y ahora están los debates para abrirse más, ¿no? Es como que siempre fuimos un poco a la contraria de lo que pasa en el resto del mundo. Y hoy te pasa que los sectores que más están creciendo, minería, energía, que Sofi conoce muy bien y demás, no están generando puestos de trabajo en términos netos. Entonces, hoy tenés no una crisis de desempleo gigante, pero sí sectores privados que no están generando empleo formal y está creciendo más la informalidad. Entonces, lo que te está ocurriendo hoy es que ese mercado de los sectores que crecen no te absorben el desempleo que se genera en otros sectores. Y ese es el gran punto de conflicto. Y se da una cuestión que a veces las formas y el fondo, tanto que se habla en este contexto, las formas de Milei y de Trump pueden ser parecidas en algún punto, pero en el fondo los modelos económicos son completamente antagónicos. La manera en la cual un maga compite con otro maga, uno es, che, quiero que mi industria y mis consumidores consuman lo producido en Estados Unidos. Y el otro es, quiero que los consumidores argentinos consuman lo que viene del mundo. Eso es... Igual vienen de puntos de partida totalmente distintos. Claro, Estados Unidos es una de las economías más abiertas del mundo, Argentina una de las más cerradas, creo que coinciden en algún punto. Pero sí, como dicen, esta semana tuvimos el anuncio de una mega inversión minera, son más de 7.100 millones de dólares en la producción de cobre y tuvimos el anuncio hoy del cierre de una fábrica donde 920 personas quedan sin trabajo. El contraste ahí se ve de los dos modelos económicos, sectores ganadores y sectores perdedores. Delfi, ahora te voy a dar pie con todo lo que viene en materia de agenda, de justicia y demás, pero poner en contexto a Javier Magallanes Quintanilla. Javier Magallanes Quintanilla, un empresario de los tradicionales de la Argentina, 73 años, uno de los grupos que su padre y su tío fundaron, también su abuelo tenía una larga tradición, digo, cuando te vas más arriba en el árbol genealógico, tal vez uno de los empresarios que más te mezcla la filosofía con el mundo del análisis y que nunca fue de los beligerantes, pero sí tiene una historia. Te voy a compartir 3 archivos muy distintos. Uno con Cristina Fernández de Kirchner. Contexto completamente distinto. Contexto, una inversión que hoy en este mundo de grieta se lo trataba de tildar de kirchnerista, antikirchnerista. Bueno, salimos por un relato de esa
de esa por momentos pavada de Twitter. Mirá lo que pasaba en ese contexto con una Cristina todopoderosa y un empresario de los más importantes de la Argentina. Mirá. Contame, Javier, qué estamos inaugurando hoy y qué tenemos que ver desde el Estado Nacional con esa inauguración. A ver. Muy buenas tardes, señora. Bueno, aquí estamos contentos, pero fundamentalmente muy orgullosos. El año pasado nosotros a comienzos de año le comentamos que entrábamos en un plan de expansión para duplicar la capacidad de la planta de FATE, Con la historia de Cholila me quedé pegado un poco con Chubut. Bueno, esto es FATE, es una ampliación para duplicar la capacidad que tenemos instalada, la comenzamos el año pasado y estamos inaugurando la primera etapa. Ya tenemos invertidos más de 100 millones de dólares en este proyecto. La inversión total va a superar los 250 millones de dólares. Esto tampoco era genuino, hay que decirlo, era un país donde si vos querías vender, te obligaban a invertir. En este caso podía ser algo de largo plazo, pero también era un contexto donde si querías dólares, no sé, nos remontamos a Moreno, tenías que exportar. 1 a 1 más o menos. Si querías importar $1, tenías que exportar $1. Y acá es una fábrica que importa también parte de su materia prima, caucho. O tiene otra empresa, Aluar, que también importa materia prima para producir aluminio. Entonces le obligaban al Estado, bueno, por cada $1 que vos importás tenés que exportar algo. Y en este contexto se da este video que vimos. Eso tampoco era viable, ¿o no, Santi? No, totalmente. Entonces, yo creo que Argentina entró como en un loop en algún momento de querer crecer todo el tiempo con consumo interno y ciertos aranceles y protección que te llevó a terminar en 2023 teniendo que poner CIRAs, licencias no automáticas, cosas que eran completamente insostenibles para la productividad en general de la economía argentina. Entonces, y que siempre hay que decirlo también, en algo tiene razón el gobierno, cuando vos pones todas esas trabas, siempre en el camino está el plomero que no es el plomero que va a trabajar a tu casa, es el que se queda para un lado con un doraducto de intermediación que a vos te doy, entonces vos me das. Exacto. Y eso tampoco está bueno. No, claramente. Y eso genera un montón de ineficiencias y consistencias. Y para mí era algo que a muchos sectores que habían, como vos decías previamente, trabajado con esa lógica durante los últimos años, este es un cambio realmente fuerte, pero que va para mí hacia una economía más ordenada en términos generales, de acceso a importaciones y demás. Quizás la gran pregunta es la velocidad o no de la baja arancelaria que previamente comentaba Sofi. Bueno, ahí Madanes Quintanilla habló dos cuestiones muy distintas y en contextos distintos. Veamos una de las declaraciones que hizo en la historia reciente. Después te digo exactamente cuándo fue. Mira. Acá vas a tener, llámale cepo, control de capitales, es como le quieras llamar. Argentina no puede funcionar sin un control de capitales. Eso es absolutamente imposible por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Así que eso va a ser muy lento, va a haber pequeños retoques. Hoy se generó algo que uno no preveía hace unos meses, que es que hay una preocupación por lo que llamaríamos brecha cambiaria. Incomoda esto de que vos tengas un contado con liquidación tan cercano al tipo de cambio oficial. Algunos hasta plantean un escenario de que haya que liquidar divisas por debajo del tipo de cambio oficial. Podría llegar a ocurrir. Bueno, esa es otra de las partes de contexto. Parece historia, pero no es historia. No, desde ya. Esto fue el verano de 2025, todavía un banco central sin reservas y era un empresario que decía, bueno, todo el mundo está pidiendo quitar controles de cambio, no es el momento todavía. Acá estaba todavía un poco defendiendo el gobierno ante la crítica de todos los empresarios que pedían ya levantar el cepo cambiario. A esta altura de la noche, mientras vemos, Delphi, que les están llevando comida. Exacto, y una campe, ¿no? Están llevando a la campe para fortalecer. Exactamente, mientras rige una orden de desalojo de la justicia. A mí lo que me dicen del Ministerio de Seguridad bonaerense es que no van a avanzar, por lo menos esta noche, en lo que es el desalojo, pese a justamente la definición de la justicia que llegó hoy por la tarde-noche. A ver, es en respuesta a un pedido de la empresa que lo que dice es que los empleados hoy por la mañana violaron, digamos, el perímetro de lo que es el predio de FATE, donde, bueno, iban llegando cada vez más trabajadores y, bueno, así está el pedido de desalojo para que se restituyan justamente las instalaciones, ¿no?
Aún así, lo que es la justicia te dice que esto no va en contra de lo que es el derecho a huelga, ¿no? Y mientras tanto, por supuesto, es el derecho a huelga, ¿no? Y mientras tanto, por supuesto, hay una mesa, ¿no? Del conflicto, más allá de la postura de la empresa de, bueno, no reabrir las puertas, que está bastante clara. Bueno, hay un conflicto que está en pausa por la conciliación obligatoria. Y en pausa también el tema de las indemnizaciones, ¿no? Esto también. En paralelo, hay que decirlo también, hablando con una alta fuente de esa compañía, lo que me decía la fábrica, decía el directorio, ya la cerramos. Entonces, hay un tema de ilusión también que es lógico en este contexto, pero ¿qué empieza a pasar en estos escenarios de crisis habitualmente? Cuando empieza a correr el cuentakilómetros de las indemnizaciones, tenés distintos perfiles. Entonces, hay familias que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ahora cobrar, y van y se anotan, y siempre ocurre en este escenario de conflicto que los más beligerantes son los que quedan como hasta el final. Pero la decisión empresaria, lamentablemente, lo que dicen en la empresa es que está tomada. ¿Cómo vemos los argentinos a los empresarios? A ver, en general las encuestas, no tengo ahora el dato fresco. Pero vos lo tenés, yo lo he leído tuyo varias veces. Te lo voy a compartir. En general hay una visión, yo no digo en contra del empresario, media de empatía con los sectores más populares. Pasa en general, creo que ha ido cambiando en los últimos tiempos. Lo que pasa es que hubo eventos particulares que tuvo que ver con algunas noticias que estuvieron en el año 2018, 2019, donde vinculaban a empresarios de muchas ramas de actividad. En general también hay una grieta en esto. Si uno divide a la población en los que eran más cercanos al kirchnerismo, la visión en general sobre los empresarios tiende a ser negativa, y si uno agarra de otro grupo, que serían los históricos votantes del PRO o de Juntos por el Cambio, ¿no?, que entran también en parte del radicalismo, y los libertarios, tiende a haber una posición un poquito más proempresaria. Yo creo que un buen reflejo es un dato que sí es nuevo, que lo tenemos de ahora, que es el apoyo que hay. La pregunta que hicimos es si crees que es necesaria una reforma laboral. De alguna manera indirecta esto mide la imagen del tema empresario, y la sociedad está dividida en dos. Un 51% dice que está de acuerdo con que haya una reforma laboral, que es necesaria. Un 45% dice que no es necesaria, y hay un pequeño porcentaje que no responde, y esto se agrieta por completo. Si vos mirás a los que en el 2025, en la elección última, votaron a la Alianza La Libertad Avanza, el 90% dice que es necesaria, y si mirás a los que votaron a lo que era Fuerza Patria o la herencia del kirchnerismo, el 85% está en contra. O sea, la grieta pega en esto de manera directa, y por eso vemos respuestas tan disímiles frente a lo que pasó en FATE. Creo que en general nadie está feliz que haya gente que se haya quedado sin trabajo. Me parece que esto es la empatía de la que vos hablás. Pero algunos dicen, pero mirá que el empresariado tal hizo tal cosa, mirá que los empresarios hicieron tal otra cosa. Entonces, hay una visión bastante agrietada sobre el rol del empresario en la economía argentina. Bueno, esto se trasladó al Congreso. Hoy en lo que fue el plenario de comisiones estuvo muy dividido justamente esta grieta en, bueno, obviamente los sectores más de la izquierda o Unión por la Patria, con los discursos que también se coló la cuestión de FATE, y seguramente mañana en el recinto también, y por el otro lado lo que es la Libertad Avanza, inclusive PRO y UCR, con otros discursos incluso más proclives, más allá de con algunas críticas a la reforma laboral. Vos sabés que Rama Fornataro está allí, como te contábamos hace un rato, con testimonios, ¿no? Y me interesa conocer, Rama, cuál es la ilusión, la propuesta, si quienes están allí son más militantes sindicales o son trabajadores en su totalidad, familias. Contanos un poco, y si tenés algún testimonio en primera persona, siempre suma que nos cuenten, Rama. Sí, José, te muestro un poco el panorama. Estamos en Blanco Encalada, al 3000, son 2 cuadras que están cortadas, que dan al frente de donde esta mañana rompieron algunos del sindicato, del SUTNA, San Fernando, ¿no? Encabezados por Alejandro Crespo. Exactamente, estamos en San Fernando, y fíjate que hay algunos que forman parte de la toma, pero hay otros, como por ejemplo Brian. Brian, bueno, gracias por tu tiempo. Mirá, ahí te vamos a conectar con José del Río. Dale. Bueno, contanos tu situación, ¿hace cuánto sos trabajador acá de FATE? ¿Cómo recibiste la noticia? Y yo laburo acá hace 11 años ya, entré en 2015. La noticia... Ahí se corta el audio. No tenemos ahí está. De la guardia sería que somos más o menos de 10 personas. Y
nos enteramos primero que nada por WhatsApp y después acá en la puerta con el cartel. Se corta, ¿no? Estamos con algún temita técnico. Se corta para todo. Sí. ¿No? Se corta, volvemos. Afuera. Perdón, Rama, que se te corta. José, porque estamos acá con Brian. Se cortaba el audio, ahora te escucho no sé perfecto. Si nos escuchás. Se les cortaba el audio. A ver, probamos de nuevo, Rama. ¿Vos, Brian, lo escuchás ahí a José? No. ¿Vos no lo escuchás a él? A ver, José, si vos me hablás. No, si querés preguntarle a Rama, a Brian, bueno, ¿cuál es la expectativa? Digo, hoy la empresa dijo que no tiene previsto reabrir, pero ¿cuál es la expectativa que tienen ellos de cara a lo que viene? No sé si pudiste escuchar la perspectiva de cara a lo que viene. Y la perspectiva que nosotros tenemos hoy en día es a ver qué pasa entre la conciliación obligatoria. Estamos acá esperando a ver realmente qué es lo que va a suceder y nada. Como te digo, nosotros somos laburantes, no estamos acá en la puerta de la fábrica pretendiendo ningún tipo de conflicto más que nos den alguna respuesta. Como ya te digo, hace meses se firmó un acuerdo donde la fábrica se comprometía a no echar a nadie hasta junio de este año, lo cual hoy no lo está cumpliendo. Y nada, hoy nosotros acá queremos respuestas de todos los compañeros. Como te digo, somos trabajadores de mucha antigüedad, hay gente que tiene muchos años acá que hoy lamentablemente queda fuera del mercado laboral, gente que necesita la fábrica, el trabajo, más que nada la obra social, porque gente que con enfermedades crónicas, familiares con oncológico, que hoy lamentablemente ninguna obra social tampoco lo va a tomar. Es una situación complicada, es compleja la situación. Hoy la expectativa que tenemos todos es a ver si podemos tratar de lograr alguna apertura de la fábrica. Sabemos que está muy complicado, pero bueno, agotaremos todos los recursos que tengamos y ver qué pasa, ¿viste? Yo te digo, yo tengo 30 años y tampoco me voy a quedar. Si tengo que salir a buscar trabajo mañana, lo haré. Tengo una familia, yo soy cabeza de familia, tengo un nene chiquito y tengo que salir a buscar la manera de seguir subsistiendo. Sí, recuperar el ingreso, tal cual. Brian, te mandamos un fuerte abrazo y para vos y toda tu familia. Entendemos que el trabajo es parte de lo que dignifica a una familia y que estar en esta situación no se lo desea uno a nadie. Te mando un fuerte abrazo. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Rama, estaba cerrando ahí el contexto y esta es la situación, ¿no? Porque ahí ustedes que son economistas, digo, cuando se vuelve una persona, una familia y demás, la economía deja de ser un número. Sí. Eso es siempre lo que uno habla y estudia como ciencia social o ciencia de la escasez. ¿Vos te acordás que hace poco el presidente le regaló un libro a todo su gabinete que se llamaba Contra la Empatía? Era justamente para no caer en esas cosas, supuestamente. Eso es lo que él pregona. Lo digo para ponerse en la cabeza del gabinete. Porque también hay un tema, y esto depende qué postura ideológica tengas, que también hay que decirlo. La construcción de un gobierno cruel tiene que ver justamente con el libro que le regaló, pero no porque sea cruel, digo, que también hay que decirlo. La construcción de un gobierno cruel tiene que ver justamente con el libro que le regaló, pero no porque sea cruel, digo. La visión que tiene el gobierno es: esto es lo que hay que hacer. La visión que tiene el gobierno es: pónganse las anteojeras y vayan para adelante, porque lo que importa es la macro. Exacto. Por eso es que habla de ese libro. La visión que tiene por ahí una parte de la economía, por ahí lo que es más el kirchnerismo, el peronismo es: che, este tipo de cuestiones de mercado te van a dejar la calle. Es que, bueno, acá hay dos cuestiones se ve muy claro en esta manera. Una fábrica que está cerrando y hay 920 personas que quedan sin trabajo. Y por otro lado, unos precios de los neumáticos que bajaron 45% en 2 años. Hace 2 años conocías a todo el mundo que viajaba a un país limítrofe a comprar neumáticos porque en Argentina era carísimo. Entonces, en un momento eso no había. Era viable. Tampoco había en un momento. No había y te cobraban, te cobraban cualquier cosa. Si alguno de ustedes se acuerdan que había... lo llamábamos el servicio mecánico del mal, no sé si se acuerdan, y hemos hecho muchas notas, que era el Automóvil Club, pero paralelo. Venía y te desarmaba las ruedas, porque había un mercado ilegal, como no se conseguían, que era tremendo. Exacto. Y eso ocurría, que anda a buscar las ruedas. Ahora, lo que queremos es preguntar si se puede bajar los precios
y que la cantidad de puestos de trabajo crezca o deje de caer? Esa es la pregunta. El gobierno te respondería, cambia la matriz, ¿no? Si uno va al archivo de Milei y hagan el ejercicio de googlearlo, había muchas notas cuando era columnista, cuando participaba de programas que le decían, ¿y qué pasa con los puestos de trabajo? Milei no era presidente en su momento, no tenía la investidura presidencial. Y decía, no, estos se van a perder y estos, según la visión de él, que puede ser distinta a la nuestra, se van a generar estos tantos otros. Pero como bien dice Santi, hay industrias que son capital intensivo, que generan dólares, como las distintas a la nuestra, se van a generar estos tantos otros. Pero como bien dice Santi, hay industria, puestos de trabajo. Hay un tema geográfico también, porque San Juan se va a beneficiar con esta mega inversión en la producción de cobre, se van a crear 5.000 puestos de trabajo directos, otros 19.000 puestos de trabajo indirectos, pero eso es San Juan. En la producción de cobre, se van a crear 5.000 puestos de trabajo directos, otros 19.000 puestos de trabajo indirectos, pero eso es San Juan. ¿Qué hacemos con ahí donde está el problema? ¿Cómo se reinventan? Esa familia está dispuesta a, bueno, me mudo y me voy a San Juan a vivir, y cómo me incorporo en esa industria donde necesitas también tener capacitación, no es que es fácil pasar de un sector a otro. Esas son las preguntas que no sé qué va a pasar. Voy ahora, Sebastián, pero Santi, vos que tenés en tu cabeza el mapa del empleo y que lo has investigado para IDEA y lo has presentado, ¿cuánto pesa la industria? ¿Cómo es la idea de cuántos empleos se generan? ¿Cómo es ese contexto? Bueno, hoy cuando uno ve el empleo formal privado, entre industria y te diría comercio, están los dos segmentos que más gente tienen. Después aparece construcción también como uno de los más dinámicos, que también es el que más pierde empleo cuando se cierra algún tipo de construcción o lo que fuere, porque tiene otro régimen laboral distinto. Pero en general te diría que industria y comercio son los que más gente tienen dentro del sector privado formal, ¿no? Entonces, por eso se ve que cuando la industria y la construcción en particular, que son dos sectores que están complicados ahora, bueno, los puestos de trabajo son de los más afectados. Igual algo que dijo Sebastián me interesaba, porque dijo, hay un 50% que está a favor de la reforma laboral, un 50% que no, o números más, números menos. Y cuando uno ve el empleo formal privado hoy, son más o menos 6.100.000 puestos de trabajo. Y cuando uno ve el informal, son 7 millones de puestos de trabajo. Con lo cual, si veo, unos quieren entrar y los otros no quieren salir. Entonces tiene por ahí bastante sentido en cuanto a los números. Y con una velocidad donde la informalidad crece a mayor velocidad. También con un dato no menor. En los últimos 2 años, los ingresos que más crecieron en términos relativos son los de los trabajadores informales, ¿no? O sea, como que la informalidad permitió hacer más rápido el ajuste. Al haber menos variables para tener control, los ingresos de los sectores informales crecieron, no digo que sean más altos, crecieron a más velocidad que los del sector formal. No, y hay un cambio que, viste que cuando uno analiza en profundidad el empleo, surge mucho la figura del monotributista, ¿no? Que como todo en este país es discutible. Muchos dicen, bueno, es un empleo negro encubierto, algunos. Y otros dicen, y hay un cambio de, ustedes que son más jóvenes me lo pueden explicar, hay una nueva generación que va más liviana respecto de lo que por ahí otra generación era tener un empleo en blanco con determinadas características. Y te dicen, bueno, yo cambio por esto porque en mano tengo tanto más. ¿Hay un cambio también de mente? Sí, empezó el cambio con personas que ya no están dispuestas a trabajar años en una misma compañía y que deciden cambiar, y eso te da más flexibilidad, y por ahí no tiene esos los beneficios de relación de dependencia. No sé, realmente. Queremos por un montón de años más. Yo soy feliz. Te queremos 23:42 y hay una cuenta regresiva que ustedes están viendo allí que